Buen día, aquí estamos con el arquitecto Carlos Estupiñán, que es director de Hábitat y Vivienda. Eh, Nos va a ayudar con unas consultas. Una es para hacer ahora una vivienda básica. Yo quiero hacer mi casa en un terreno. ¿Cuáles son los pasos? Ya tengo mi terreno plano, con mi predio sin ninguna anomalía. ¿Qué se debe hacer? Mira, primero tienes que sacar el IRM, primerito, que es el informe de Ujú. regulación metropolitana. En el IRM vienen las regulaciones que tiene el predio. Ya, entonces, lo principal es verificar si el área de levantamiento con el área de la escritura coincide. Si no coincide, hay que hacer un trámite que se llama regularización de excedentes o diferencias de áreas. Ese es un trámite que hay una ordenanza para hacer esto. Se hacen catastros y es para regularizar el área de lo que está en la escritura con el área del IRM. Eso sería solo si mide más del 10%. Si hay un rango de, pero no es del 10%, hay un rango de, se llama el ETAM, que es el error técnico admisible de medición. Entonces en el IRM mismo tú sacas y ahí te dice TAM, y te dice más menos, por ejemplo, 1000 metros. Entonces, de lo que tú tienes en el IRM con lo que está en la escritura, si es que está dentro de ese rango, no haces el trámite de regularización. Si es que se sobrepasa, tienes que hacer de ley. Eso, haces el trámite y te sale un documento como escritura donde te dice ya está regularizado el excedente o la diferencia y queda en tanto. De ahí te actualizan el IRM y ya está saneado esa parte. De ahí con el IRM, con las regulaciones que te sale ahí, el profesional que vaya a hacer el diseño tiene que ajustarse a lo que te dicta el IRM, a lo que te dice que puedes hacer en el terreno. Y él hace el proyecto arquitectónico. Desde el 2011 está en vigencia la ordenanza 156, que es la ordenanza de los licenciamientos para el Distrito Metropolitano de Quito, en donde ya entran las entidades colaboradoras. Entonces la entidad colaboradora para Quito es el Colegio de Arquitectos. Cuando ya tienes el proyecto arquitectónico hecho, definido, tú ingresas a la entidad colaboradora. Ellos te revisan ahí, te hacen, si es que hay observaciones, te emiten un informe de observaciones y te dicen, por ejemplo, aquí hay observaciones en tal parte, no cumple la norma tal, que dice que tiene que ser así. Ya, y te emiten el informe para que tú nuevamente corrijas e ingreses. Para hacer eso tienes un mes, porque pagas una tasa. Cuando recién ingresas pagas la mitad de la tasa. Si ya te dan las observaciones y tienes un mes para meter ya corregido, si en ese mes tú ingresas, no te cobran otra vez, pero si tú dejas pasar un mes, es como otro trámite nuevo. Digamos que ya no tienes ninguna observación o que ya corregiste y todo ya está bien. Te emiten un certificado de conformidad de arquitectura, del diseño arquitectónico. Con eso tú ya tienes la seguridad y está verificado que tú cumples con lo arquitectónico. Ya no te van a cambiar. Entonces con eso tú ya puedes hacer las ingenierías, que es la ingeniería eléctrica, estructural, sanitaria y los bomberos. Tú ingresas otra vez a la entidad colaboradora a eso, con los requisitos que está en la ordenanza 156, y te revisan ahí los ingenieros que hay en la entidad colaboradora. Ellos emiten informes por cada ingeniería. Si es que está bien, te dan el certificado de conformidad de las ingenierías. Si no, te mandan un informe para que corrijas. Igual un mes tienes para corregir. Digamos que ya está todo bien en las ingenierías también, te dan el certificado de las ingenierías, ya tienes el certificado de arquitectura. Entonces ahí, ese rato, recién tú vas con esos dos certificados a la administración zonal que corresponda, a la zona. Y ahí te emiten la LMU20, que es la licencia metropolitana urbanística de edificación. Con eso ya tú puedes construir. Ahí puedes recién iniciar la construcción. Las ingenierías, tanto sanitarias, ¿esto puede hacerle el mismo arquitecto o se necesita un especialista No, para cada uno? depende, ¿verdad? Hasta 500 metros puede hacer el arquitecto lo eléctrico y lo sanitario. Lo estructural no, lo estructural sí tiene que ser un ingeniero estructural. Y más bien, ¿un ingeniero sí puede hacer los planos arquitectónicos o tampoco? No, el ingeniero no puede hacer todos los planos arquitectónicos, pues de ley es el arquitecto, no te prueban si no es un arquitecto. Los planos de ingenierías, sí puede hacer el ingeniero, el estructural, el sanitario y el eléctrico, sí puede hacer. Eh, pero, por ejemplo, de ley siempre el estructural tiene que ser un estructural, de ley, así sea un piso, de ley, porque eso te revisan allá. ¿Y ahora con el terremoto es más fuerte o no pasa? Todavía no hay una normativa No, que... pero la normativa de eso salió ya, la norma técnica de construcción, la INEN, ya salió con normas sismo resistentes. Claro. Entonces ya está eso, tienes que cumplir eso te revisan en la entidad colaboradora, o sea, te revisan el cálculo y no es como antes, por ejemplo, que era solo un registro. Ahora te revisan y ellos te dicen, por ejemplo, aquí está mal hecho esto, te observan todito. Y de ahí hay tres pruebas, creo, en la construcción, ¿no? Que te va y llega el Y los municipio para la controles, no, inspección. eso era antes, ¿verdad? Ahora, verás, ya tienes la LM20, ¿no es cierto? Ujú. Ya, esa es la licencia de construcción, ya puedes iniciar. Antes de iniciar,
la construcción, tú tienes que, tienes que hacer un aviso de inicio de construcción, todos los trámites que te comento están en la ordenanza 156. Ahí te dice que vos tienes que declarar el inicio de la construcción a la administración zonal. Eso se hacía vía internet, no sé si han cambiado, pero tú llenabas un formulario y ahí se ponía, ahí vos ya dabas el aviso de que inicias la construcción. De ahí en la administración coordinan con el control de construcciones, la unidad de control. Y ellos hacen unas visitas programáticas en las que te puede ir, pero ya no es necesariamente 3 como era antes. Ellos hacen es aleatorio, eso, o sea, es como un sorteo. Vos ya dices voy a iniciar y ahí ya saben que vos iniciaste. Entonces, por ejemplo, ellos pueden ir cualquier rato. Ya. ¿Y se necesita garantías como era antes? Ahora no, ya no hay garantía. Antes la garantía era porque en este trámite, porque antes vos, el rato que metías, sacabas la licencia de construcción, como era solo un registro, o sea, ahí no te revisaban, ahí te pedían una garantía de construcción. En este caso, como ya es la entidad colaboradora cuando ganó el concurso, porque el concurso fue por el portal de compras públicas y todo, ellos dieron una garantía. Y ahora el proyecto sale también bajo la responsabilidad de ellos, porque ellos te están diciendo si está bien, de los profesionales de la entidad colaboradora. Pero si de pronto yo presento un cálculo en los planos, pero por ahí un poquito no pongo el hierro que necesito. No eso te observan. O sea, verás, ahora, si no cumples, no te aprueban. No es... O sea, hay un profesional que te revisa, o sea, por ejemplo... En obra. Por ejemplo, no, en... Pero capaz de ti te presenta en papel y el cálculo bien hecho, pero en la obra voy poniendo un poquito menos calidad de material o es que la obra tiene responsabilidad directa el que construye y el propietario. Eso está en la ley y está si es que es privado, en la ley. Y si es que es público, está en la ley de contratación pública y en las normas de control interno. La responsabilidad del constructor. ¿Y al colegio de arquitectos se le paga algo? Sí, hay la tasa depende del trámite. Hay una tasa para arquitectónicos, hay otra tasa para ingenierías y otra para la PH. Porque antes era como una suerte de decir, dejo mi garantía, pero después capaz del municipio los bomberos se dan la contra y total siempre no voy a tener toda la garantía que yo dejé, porque alguna normativa no he cumplido. Es que verás, la garantía es porque tú, el rato que tú apruebas, pero el rato que tú ingresabas los planos, el diseño, tú te comprometías a que vas a hacer como está en los planos. La garantía te cobran si es que vos no respetas esos planos. O sea, no te devuelven. Si tú ya haces todo y vas y dices, el trámite se llamaba devolución de garantía y habitabilidad, tú vas y te mandan el control de construcciones y te van y te revisan. Ahí había los 3 controles, entonces ellos iban en la cimentación, en las losas y al final. Ya. Entonces ellos te revisan todito. Si está de acuerdo a los planos, te devuelven la garantía. Y si no has cumplido, no te devuelven la garantía y multa. Y ahora en cambio ya no se hace la garantía y se hacen las inspecciones igual con el municipio. Se hacen las inspecciones y todo, sí. Ahora verás, eso es en los proyectos ordinarios, o sea, en los simples. Ya. También hay una posibilidad que dice la ordenanza que tú puedes ingresar todo de una sola, lo arquitectónico y las ingenierías, que es para simplificar o para agilitar los trámites, pero igual si te hacen observaciones en lo arquitectónico, de ley tienes que modificar las ingenierías. Entonces, por eso es lo que te digo que lo recomendable sería primero lo arquitectónico, una vez que tú sepas que está ya bien, que no hay observaciones en lo arquitectónico, haz las ingenierías. Porque no es doble gasto, porque ya sabes que llamar al ingeniero a decir que me cambie. Porque ya sabes que no vas a cambiar. Eso es lo que es. Ahora, verás actualmente por el tema de la simplificación de trámites, porque había quejas de que se estaba demorando mucho la entidad colaboradora, porque ellos son en la entidad colaboradora ingresan todos los trámites del municipio, no solo de vivienda, sino de todos excepto los de equipamientos o las construcciones que tengan más de 10.000 metros, creo que era. Esos van directamente a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, donde ahí les revisan. Pero eso ya es un procedimiento especial o extraordinario, algo así es el nombre. Pero hay la ordenanza 156 y hay el manual de trámites que emitió el municipio. Ahí tú puedes encontrar todito. Porque ya te digo, yo te estoy diciendo en resumen. Claro. Pero cada trámite de los que te estoy hablando yo tiene su procedimiento claro. Y tiene sus requisitos. Y para planificación de proyectos inmobiliarios sería los mismos pasos, sino que con capaz planos más grandes y cosas así, o hay otro. No, en realidad, si tú cuando ya haces una planificación para un proyecto inmobiliario, primero tienes que comenzar con el perfil del proyecto. De ahí tienes que hacer el estudio de mercado, tienes que hacer la factibilidad, la prefactibilidad, la factibilidad y ahí sí los estudios definitivos. Porque ahí tú tienes que establecer cuánto es el gasto que tú tienes que ponerle a la inversión y cuánto vas a recuperar. ¿Eso le interesa al municipio también? ¿O eso es no, más eso por no, personal? eso es por el promotor. O sea, al municipio lo que le interesa es que tú presentes los planos y cumplas con la norma,
con la normativa, y tengas los papeles legalizados de la construcción, eso le interesa. No, y ellos, por ejemplo, el municipio no te va a decir, a ver, deme su plan de negocios, o deme la prefectibilidad, cuánto va usted Claro, eso a es más ganar. para los bancos, para que les den Eso es, plata y para ya que eso, cumplan esa es la el inversión, proyecto. ese es el negocio de la promotora. ¿Y el documento de habitabilidad, para qué es si es que ya están viviendo? Porque yo he visto que a veces el documento de habitabilidad te dan después de un año de que ya está terminado el proyecto y que ya están viviendo. Pero es que no pueden, es que verás, la habitabilidad significa que ese rato, ese momento es habitable. Tú no puedes entregar antes de eso. Claro que si hay construcciones que ya entregan, Ujú. porque la habitabilidad da bomberos Claro, y es por la seguridad. Después ellos van y verifican que esté hecho como en los planos que se aprobó el sistema contra incendios. Y una vez que ellos van y hacen la inspección, ahí te emiten la habitabilidad. Y ese momento es en el que tú puedes entregar o hacer promesas y todo lo que sea. Ahora también depende, por ejemplo, si es que es un proyecto inmobiliario, es con propiedad horizontal. claro. Ahí tienes que hacer también el trámite de la propiedad horizontal. Y en la ley de propiedad horizontal ahí dice que tiene que estar acabado todo para que puedas entregar. Igual en la 156 te dice que tiene que estar acabado todas las áreas comunales y por lo menos las casas tienen que estar en estado de habitable. Y lo de bomberos es de ley porque es la seguridad, es por seguridad. Entonces tienen que darte la habitabilidad. Si por ejemplo tú entregas casas que no tienen la habitabilidad, los propietarios podrían tomar acciones legales ahí. Y eso, si es que no tengo habitabilidad, ¿puedo vender en propiedad horizontal o no puedo vender? Porque sí se da el caso de que ya te dan y la gente ya quiere pasárselo más Verás, rápido. vender, o sea, comercializar ya podrías, pero no puedes dejarles que se pasen a vivir. Claro que Ujú. eso no, si hay constructores que no cumplen, que Porque de hecho ya, los bomberos entran, golpean y dicen permiso, y ya cuando están viviendo entran a hacer sus inspecciones, de lo que viste. no, pero eso no hay cómo. O sea, es horas, yo sé que sí se da, pero no hay cómo. Porque la Ah, habitabilidad con el certificado de habitabilidad desde el momento en que tú, o que la constructora dice ya, tengo el permiso de los bomberos, ya pueden entregar. Claro que, por ejemplo, y si están comprando, ya hacen la escritura y todo, ya la gente ya le dice, a ver, solo falta la habitabilidad. Y ya los dueños que son, o que van a los futuros dueños, ya pueden entrar a hacer los acabados, a hacer y hay un los... riesgo también, porque he visto constructoras que ese documento de la habitabilidad se demoran un año, 2 años, a veces ni siquiera logran obtener Es ese que es porque título. no cumplen. Claro. Es que ahora si vos, es que tú verás, tú apruebas un proyecto de bomberos, ya, y tú ya tienes aprobado. Si tú haces igualito, si tú haces lo que está en el plano, lo que tú aprobaste, ya te aprueban. Ahora el caso es que, por ejemplo, siempre en las construcciones, cuando están haciendo, hacen modificaciones, por ejemplo. Ya. Claro. Por ponerte un ejemplo, están haciendo un edificio y el propietario dice, voy a hacer un plano modificatorio de lo arquitectónico. Claro, le emplean la Ya. cocina, el Hacen dormitorio, el la plano cosa. modificatorio, van, aprueban, y aprueban, pero no cambian lo de bomberos, porque Ujú. ya tienen la licencia de construcción. Pero el rato que va a bomberos dice aquí no coincide, no es como está en el diseño aprobado. Entonces tienes que, y los bomberos en la ley de bomberos, en la ordenanza que hay, aquí en Quito hay una ordenanza de bomberos que es la 270, y hay la ley de bomberos también. Ahí ellos pueden, y en esa ley en algún artículo dice que ellos pueden, en el momento de la inspección, hacer observaciones acerca de si hay que implementar algo más o no. Entonces si ellos ven que no está, que no cumple con lo que está aprobado, ellos te dicen, no, aquí ha cambiado, tiene que modificar. Y ahí es lo que ellos te emiten las observaciones, que también te emiten observaciones. Y el rato que ya está, ya te aprueban. Para los bomberos tiene que estar funcionando todo, si es que hay bombas, cisterna, todo tiene que estar funcionando. Y para vivienda social hay más facilidades. Ahorita social le llamamos a que el valor de metro cuadrado sea tanto o que sea periférico, que sea las zonas de lo que llamamos del distrito metropolitano, No, vivienda viviendas social. sociales que tengan un subsidio, que tengan algún subsidio. Por ejemplo, en el Midubi te dan el bono de la vivienda, que es hasta 40.000 o hasta 45.000, creo que es ahorita. Porque Ya, antes era hasta 30, y te daban el bono de vivienda de interés social. Ahí vos calificas el proyecto como proyecto de vivienda de interés social en el Midubi. Ya, entonces ahí ellos tienen las resoluciones ministeriales en donde te dice qué nomás debe tener para calificar y vos tienes que cumplir con eso. Presentas allá y te califican. Y ahí te dicen si el proyecto tiene bono, pueden las personas acceder al bono. Claro que ahí vos como es vivienda de interés social, no puedes salir a vender como cualquier vivienda comercial. Entonces ahí las personas que se van a calificar para ver si es que les dan el bono tienen que cumplir con unas condiciones y que tiene no el vender Midubi. en cierto tiempo, 10 años, 20 años, algo 5 así. años era, 5 años, no pueden enajenar, no pueden, o sea, tienen que ir a vivir ahí. Y no pueden enajenar ni arrendar ni nada porque si no tienen que devolver el bono. Ya, Ujú. pero y lo que te digo de eso es que tienen que calificarse el proyecto y las personas que acceden al bono no es
O sea, creo que hay condicionantes para de lo que ganan, de si es que son madres solteras, por ejemplo, si son cabezas de familia, si hay alguna persona con discapacidad, o sea, hay unas condiciones que califican las personas para poder acceder al bono. Entonces tienen que cumplir eso, además tiene que el proyecto estar aprobado y ahí ya accedes al bono. Ahora, vivienda de interés social es como te digo, que tenga un subsidio y o sea, la probabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Si es alguien privado, un promotor privado, y hace las viviendas, y él dice yo voy a vender hasta 30, yo voy a vender a 30.000, ya es social. Pero ahí ya depende de lo que el promotor quiera. O sea, Pero son arriesgado cuando un promotor habla de una vivienda tan barata, porque cuando uno se hace el cálculo de cuánto cuesta el metro cuadrado construible con materiales básicos y ven esos cálculos raros de los constructores, da como miedo o sí se puede hacer a veces. no, es que tienen que también aprobarse. O sea, no es así nomás, no es que venga un constructor y me diga, a ver, yo tengo este proyecto y voy a vender a tanto. Tiene que estar aprobado el proyecto. O sea, verás, lo de la aprobación que te digo del Midubi, la calificación, no es que no tienes que ir a la entidad colaboradora, tienes que ir. Claro. Tienes que ir y ahí te van a revisar, o sea, ahí no te van a decir, es social, entonces ponga menos hierro, ponga menos hormigón, no ponga el mejor material, igual te corrigen, igual te revisan, te observan, te mandan a cambiar y todo. O a veces de los errores en construcción, ¿por qué se puede dar? Porque tengo amigos que son recién graduados de arquitectura, de ingeniería, que no porque tienen el título tienen experiencia, porque en construcción, de pronto la construcción, entre comillas, es fácil porque ellos ya dominan la construcción, pero tiene más que ver con otras cosas normativas, parte legal, el tema que tú decías de proyectarse, cuánto dinero necesito, el punto de equilibrio, cosas de esas. Entonces, capaz y me arriesgo a decir, no, es que él es un arquitecto, pero en cambio no sabe de la parte comercial, no sabe de la parte legal, no sabe en el tema de municipio, muchas cosas que en la universidad no te dan. Y más bien hay otras personas que tienen experiencia, que no son arquitectos, pero ya dominan el mercado, saben cómo se hace, y más bien contratan a profesionales que ya van bastante tiempo. Los errores que se saben dar cuando uno empieza un proyecto inmobiliario, ¿cuáles han sido que tú has visto? ¿Por qué han fracasado los proyectos inmobiliarios que se quedan a medio construir, o que de pronto ya tienen construido y no tienen la propiedad Es que horizontal? verás, un proyecto, por ejemplo, es que ahí ya depende, verás, por ejemplo, cuando vas a un arquitecto, por ejemplo, le dices, ya tienes el proyecto, por ejemplo, yo que soy arquitecto, yo tengo el proyecto arquitectónico, las ingenierías, te digo, ya tengo, aquí está mi proyecto, para mí, porque yo soy técnico. Entonces ya yo digo, aquí está, ya está el proyecto, ya está, aquí está. Para un ingeniero, él te dice, aquí está también la arquitectura, aquí están las ingenierías, aquí está. Si yo digo voy a vender en propiedad horizontal, y yo también te hago la propiedad horizontal, entonces y en la propiedad horizontal entra, además del arquitecto o el ingeniero, o el abogado, porque el abogado tiene que hacer la escritura. Ya, entonces ya aquí está mi proyecto. Pero para un inversionista o para un ingeniero comercial, por ejemplo, o para un inmobiliario, el proyecto no es eso. El proyecto es la parte técnica, la parte legal, la parte financiera. Ese es el proyecto. Cuando ya tienes esos tres elementos que lleguen a un equilibrio y que en la parte, cuando haces el estudio de mercado, la prefactibilidad te diga, sí, el proyecto es rentable, sí va a tener una utilidad. Ahí tienes el proyecto, para un inversionista o para un ingeniero comercial o para un inmobiliario. Ahí dicen, sí, a ver, ¿y por qué es lo que fracasa Verás, si uno de estos tres elementos no está bien hecho, no está bien elaborado, fracasa el proyecto. Yo de lo que he visto, de los proyectos que yo he participado, la mayoría de veces no se llega al éxito porque falta el financiamiento o porque falló el financiamiento. Porque a veces, por ejemplo, hay constructores que tienen financiamiento, tienen un flujo de dinero que financian ellos. Pero la mayoría de veces se pone plata propia y se pide un financiamiento de un banco. Ya. Pero por ejemplo, si ya tienes el financiamiento y en los planos, en la parte técnica está mal, como tú mismo dices, por ejemplo, digamos que ya yo está el proyecto, ya construyo todo, tengo la plata, pero la propiedad horizontal estuvo mal hecha. Me toca hacer modificatoria de propiedad horizontal y eso se demora, porque hay que hacer el trámite, eso va a catastros, en catastros se demoran catastrando, después hay que hacer la escritura, después hay que hacer el registro de la propiedad, y si tú ya emitiste promesas de compraventa, tienes que hacer hasta la rectificación de esas promesas, o de las escrituras. Entonces ahí es lo donde ya pierde, tú ya diste ya el rato que firmas la promesa ya pones un valor, y ya no puedes cambiar, porque la gente ya te está aportando. Entonces si por la propiedad horizontal, yo sí he conocido un caso de que hicieron la propiedad horizontal y me emitieron las promesas y todo, y estaban buscando, ya estaba el edificio completo y solo les faltaba la habitabilidad,
y en la promesa de compraventa los propietarios se comenzaron a quejar de que estaban mal las áreas, por ejemplo, y entonces la dueña de la inmobiliaria, que era la de la constructora, que era una abogada, no era técnica, sino que ella, como tú dices, contrataba al equipo de técnicos que ya tenían experiencia en construcción, en todo esto. Ella cogió, revisó y efectivamente estaba mal hecho, pero verás, ahí depende de qué está mal hecho, porque por ejemplo, como tal, la propiedad horizontal estaba bien, pero el problema es que no coincidía con lo que estaba en la obra. Por ponerte un ejemplo así rápido. Wow. Por ejemplo, en un departamento el departamento es de 70 metros y tiene un balcón de 16 y el balcón no era de 16 sino era de 20. Entonces eso le afecta al que está comprando porque si dejas así... Hay compradores que van con el metro. Yeah. Entonces, o por ejemplo, no es balcón, es terraza. Yeah, por ejemplo. O por ejemplo, no le pusieron el balcón. Por ahí he oído que los abogados dicen, no, yo tengo un margen de tanto por ciento de error que la propiedad horizontal puede variar en obra, que no tiene que ser exacto como dice el plano. O sea, verás. Por ejemplo, como te digo, si es que, por ejemplo, hay un desfase, pero ya la propiedad horizontal está terminada, está aprobada, está 100%. La propiedad horizontal de ley tiene que darte el 100%, no puede, eso no puede haber ni margen de error ni nada, porque una propiedad horizontal es para que tú cierres, hasta se dice cuando está encerrada la propiedad horizontal es que está el 100% de las alícuotas, porque con esas alícuotas es lo que van después a dar la cuota de la alícuota a los propietarios, o también calculan los impuestos y te hacen la ficha catastral de acuerdo a eso, a las áreas, con esas áreas que están en la propiedad horizontal, te sacan el catastro, te evalúan también la casa, por ejemplo. Pero por ejemplo, si ya está aprobada y hay vos en obra, por ejemplo, vos te compras un departamento y en la propiedad horizontal está 100 metros cuadrados del departamento, tú vas y mides y está 101, pero ya tienes la escritura, ya tienes todo y es uno. Ahorita incluso en el BIES me están dando una observación por una 10 milésima de diferencia, claro, que entendería que es por el aproximado inferior o superior, que me dice el 1,2 y el otro dice 3. Es que una propiedad horizontal no puedes hacer con decimales, no puedes subir al inmediato superior. Claro. No puedes, tiene que darte 100. Y decía, pero es 10 milésimo, ¿por qué molestan? Pero dijeron, es que no vaya a corregir. Ahí te mandan, es que eso te digo, verás, en proyectos, cuando vos construyes, siempre, o sea, verás, nunca va a ser exactito, claro, así, pero exacto, los planos con la obra, nunca va a ser exacto, porque siempre hay alguna cosa en la obra que ya, pero son diferencias mínimas, ¿no es cierto? Entonces, pero el estudio de propiedad horizontal, como te digo, es un estudio que tiene que dar el 100%. Claro. Yo entiendo lo que vos dices, porque a veces los profesionales, por ejemplo, cogen y hacen en el Excel, claro, y el Excel le sube al inmediato superior, pero el que te revisa con calculadora. Verás, ¿por qué tiene que ser 100%? Porque el cuadro de la propiedad horizontal, las alícuotas, cada alícuota, por ejemplo, tú tienes tu proyecto, un edificio de departamentos, cada departamento es una alícuota, cada parqueadero es otra alícuota, cada secadero de la terraza es otra alícuota, cada bodega es otra alícuota. Claro. Entonces hay muchas alícuotas. No es, por ejemplo, si vos tienes el edificio 20 departamentos, no es que hay 20 alícuotas. Y en eso ha mejorado bastante de años anteriores, porque antes era la declaratoria 2 hojas, ahora ya son, dependiendo del proyecto, hasta 300 hojas. ¿Viste? Cada alícuota que te digo, tiene en catastros, ingresan en el catastro cada alícuota, cada valor. O sea, por ejemplo, si vos pones el departamento 1 me dio de alícuota parcial 26.7, y a vos cuando calculaste no era 22.7, sino era 22.69 o 65, y el Excel te subió a 7, pero el de catastro te va a poner 22.7, porque tú le mandas 22.7. Claro que con los decimales en tu cálculo tú tienes 100.00, pero como él te pone los valores que refleja aquí, sin subir ni bajar los decimales, ahí le va a dar 100.001 o 99. No le da el 100, no está encerado, entonces está mal, tienes que cambiar, ahí te mandan a cambiar. Entonces eso también alarga el que tú puedas ya hacer las escrituras definitivas, y ahí también pierdes, ya pierdes la constructora, porque es más, ¿verdad? Cuando vendían en planos, venden a un valor. Por ejemplo, cuando ya está construido ya es otro valor, porque ya está construido. Ya puedes vender a más, por ejemplo. Pero por estos casos, y ya tú tienes que esperar hasta que otra vez te emitan la escritura de propiedad horizontal bien hecha. Pero eso es para cuando tú vas a hacer cuando el proyecto es para un proyecto inmobiliario, cuando es comercial. Porque, por ejemplo, cuando es familiar, por ejemplo, ahí no... Claro, puede quedar medio parada la obra que uno ya se pasa a vivir. No ahora hay que tomar en cuenta que la LM20 también se puede caducar, ¿no? O sea, no es que vos puedes coger y apruebas un proyecto y haces un poco y ya, déjate. Si es que tú vas a hacer así, en tu planificación que tú ya haces, antes de hacer el proyecto, tienes que aprobar por etapas.
Entonces ahí pues pones, por ejemplo, estas son mis torres, mis casas, mis 10 casas, y la primera etapa va a ser las dos primeras, después las otras 4 y al último las 6. Y te dan una licencia por etapa. Claro. ¿Y ya? Porque a veces he visto conductores, no sé si se la dan de que saben mucho, que dicen, ya con la licencia de movimiento o licencia varios, y empiezan a excavar y empiezan a De adelantar. trabajos varios, ¿no? Ajá, porque ellos ya saben en sus cálculos que pueden hacer cosas. En cambio, otros conductores me han dicho, no, mientras no tenga ni siquiera aprobado el plano, yo no empiezo a No, vender a pues nadie. es que verás, Donde yo le venda a alguien y después justo algo pasó en el municipio, el terreno ha estado embargado o algo y después me quedo en compromiso. Y pues más que eso bien, está mal, porque por ejemplo ahí es que verás, el problema, el constructor ya coge y hace, pero ¿a quién le multa? Al propietario, no al constructor. ujú, Entonces yo también puedo decir como profesional, a ver, deme la plata y yo le comienzo a hacer, pero ahí la ética profesional, ¿dónde queda? claro. Entonces yo para construir tiene que estar aprobado el proyecto, tiene que estar con los planos aprobados, porque yo para construir debo tener el plano de que me diga, Y eso que así incluso haga. había un tiempo que se estaba diciendo que mientras no se tenga avanzado un 90% de obra y ni sé cuánto de la propiedad horizontal no se podía No se vender en puede la vender. notaría. Sí, eso sí está. Todavía Sí, está. está. Sí. Porque los inmobiliarios siguen vendiendo en planos desde que está el terreno, nada más y te dice de venta en planos Pero es que eso ya es fuera de esa norma. y las notarías siguen haciéndolo así. O sea, no es que te diga la notaría, no, no, esto es prohibido. Sí, verás, ahí dice, sí dice que no podrán, pero es que es el riesgo que corre también el que está comprando. Pero sí está en la 156 mismo dices. Y en especial esto me acuerdo que vino después de las estafas que alguien dijo, no, ya no se puede vender en Sí, planos, verás, tiene que ahí estar... sacaron que, pero verás, para eso hicieron un certificado de avance de construcción. Claro, Porque igual, verás, es que el tema es que eso podrían hacer la gente que va a pagar con la plata de ellos. claro. Porque los que van a hacer crédito tienen que entrar el evaluador, el perito de los bancos a hacer el avalúo. Y mientras no esté el avance que dice la norma, no va a entrar. Sino que mientras tanto te cobran el 30% de O sea, entrada la y entrada, por ejemplo. abonan y todo esto, que ya es una Pero, ayuda para el pero constructor. la gente no puede. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, si tiene plata, le dice, a ver, ya le voy depositando y ya. Pero los que tienen que hacer propio, crédito hipotecario de ley van a esperar. Y todas estas normas las hace Hábitat y Vivienda, las... Aquí en Quito, verás, las normas, las ordenanzas de Quito, eh, las diferentes secretarías que se encargan del tema proponen normas. En el tema para los licenciamientos de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, pero ellos proponen la ordenanza. Y de ahí va a las comisiones del Consejo. Y una vez que pasan las comisiones del Consejo, donde les hacen las observaciones y todo lo que sea necesario, lo que falte, les piden los informes, si es que necesitan más informes, porque para presentar una ordenanza tiene que haber informe técnico, informe legal de la Procuraduría y los informes que soliciten los concejales. Una vez que va a la comisión del consejo y tenga la aprobación de ahí, pasa al consejo. Y en el consejo debaten, eh, mínimo en 2 sesiones, y el alcalde aprueba. O sea, cuando ya sale la ordenanza, es una ordenanza del Consejo Metropolitano de Quito, no es por ejemplo, de la Secretaría o de la Administración, es del Consejo Metropolitano de Quito. Y generalmente cada cuánto tiempo hacen cambios. Cambios en la ordenanza. Ujú. Verás, estaba establecido que cada 5 años, es que ahí verás, aparte de la ordenanza, hay el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que ahí te dan la normativa, ya es el Plan Metropolitano de Desarrollo, donde ahí te dice cómo se desarrolla la vivienda, la industria, la salud, todo eso. Entonces, siguiendo eso, sacan la ordenanza del Plan de Uso de Suelo, por ejemplo, y de eso ya sacan la ordenanza de los licenciamientos. Y en el reglamento, la nueva normativa le actualiza, porque alguna vez sí vi, antes decía esto y era como que le tachaban en la normativa y ahora es esto. Pero en cambio algún arquitecto me dijo, no, tú tienes que saberte de memoria porque capaz si cambiaron una ordenanza y tú no sabes en qué parte de todito el libro cambiaron la ordenanza. No, es que verás, por ejemplo, la ordenanza que yo te comento ahorita es la que les estoy diciendo, es la 156, es solo de los licenciamientos, solo de eso. En la 156 ya hicieron reformas, se llama, hacen reformas, que si no me equivoco, es la 433. Y ahí están, por ejemplo, ahí si tú coges digamos que esta es la ordenanza, la principal, la 156 que te digo, y esta es la reforma. En la reforma te dice, en el artículo 2 de la 156, en el párrafo tal, en vez de ir tal cosa, se reforma por tal otra cosa. Entonces tú ya ahí te dice, pero tú para saber qué decía todo el artículo tienes que irte a la Claro. principal. Entonces ahí tú coges y lees y dices, antes era, por ponerte un ejemplo. Porque es la parte complicada del arquitecto, más que, o sea, No, bueno, el no, diseño porque es... tienes que saber. O sea, Porque sí he visto arquitectos que caen en verás, eso, es que el hacen problema diseños es, bonitos por y ejemplo, luego en la el normativa... problema es, por ejemplo, arquitectos que no se actualizan. Ese es el problema. Claro.
antes era un registro, no era, Claro. no te revisaban, era un registro. Verás, hace bastante tiempo, sí había la revisión de planos. Claro, y Y luego tú pagabas ingresabas y y ahí te revisaban en las administraciones zonales y te revisaban. Después se implementó lo del registro y lo del registro de supuestamente planos y para licencia. agilitar. Pero ahí en cambio había muchos errores. Y los errores no es que, y verás, y no es que por ejemplo yo como arquitecto yo tenga que pagar. Claro, y les el Paga promotor, claro. el dueño paga, o el promotor, como tú dices, ellos pagan. Y cuando hay como pagar, porque verás que cuando se multa, una cosa es la multa, no significa que vos porque pagues la multa ya queda Puedes ahí. seguir haciendo. Te pueden Claro, derrocar. claro. Y así está, te dicen aquí no cumple, tiene que derrocar. Pero aparte tiene que pagar la multa. Ah, ya. Porque ahora, por ejemplo, que salga un arquitecto recién graduado y que no conoce la norma a profundidad. Pero igual pasa por el colegio de arquitectos. Y ellos meten al colegio de arquitectos y te sale observado todo. Te dicen aquí esto está mal, no puedes. En tal caso ya es más barato. O sea, te ahorras los materiales y la obra. Pues. Ya solo es el papel que te están corrigiendo. Claro, pero es que eso te digo, por eso cambiaron, por eso ahora hay en la entidad colaboradora y ellos te revisan todo, todito, todo. Y ahí te dicen, vea, ahí, y te ponen, ellos te ponen ahí, por ejemplo, no cumple la norma, el artículo tal, que dice tal cosa. Igual cuando si tú construyes, igual la agencia de control, también en los informes de la agencia te ponen, en el artículo de la ordenanza tal, dice tal cosa, y en la obra está así. Cambia, y te dan tiempo para cambiar. Y ahí ya incurre en gastos del propietario. Entonces, Entonces, sí fueron buenos los cambios que se dieron con el colegio de arquitectos. Suena. o sea, para la seguridad es mejor. Porque tú ya sabes que está aprobado, que cumple con la... O sea, verás, es la seguridad que le da al propietario o al promotor de que ya sabe que el proyecto está aprobado, está bien, está legal y no va a tener problemas. Y con estos de los sismos hasta es más seguridad porque ya sabe que la estructura está bien calculada. Pero en cambio, que solo tenga el colegio de arquitectos, creo que se iba también a sumar la Cámara de la Es Construcción. que verás, no es el colegio de arquitectos, ahí estamos hablando mal. O sea, es la entidad colaboradora, Ya, que en el caso para Quito es el claro. colegio de arquitectos. Así es, o sea, no es que le cogieron a dedo al colegio porque hicieron un concurso. Ya, y en el concurso había los pliegos, había los TDRs, había o sea, las condiciones que se le ponían a la entidad colaboradora para que cumpla. Por ejemplo, la entidad colaboradora, que es el colegio de arquitectos, pero en el colegio de arquitectos es de arquitectos, pero en la entidad colaboradora tienen todo el staff de Claro, de ingenieros. ingenierías. Y tienen hasta hay una ventanilla de bomberos donde te revisan los de bomberos. Ya, pues Carlitos, te quedo agradecido. Dios te pague. Bueno,